Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a otro capítulo más de este curso de cómo vender en Amazon FBA de cero a experto. Recuerda que cada semana estamos sacando capítulos nuevos en donde te vamos a estar enseñando paso a paso cómo tú puedes comenzar a vender en esta plataforma de Amazon. Si tú no has visto los capítulos anteriores, por ahí te voy a estar dejando los enlaces en el comentario fijado y en la descripción de este video para que tú puedas ir a verlos, ya que es muy importante que prácticamente tomes el curso desde el capítulo 1. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y en este canal hablamos de negocios e inversiones en general. Espero que realmente te pueda ayudar bastante y recuerda que te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando bastante y también vas a tener mis redes sociales, Instagram, Facebook, para que me puedas seguir y también para que puedas seguir mi día a día en que estoy invirtiendo en tiempo real. Y bueno amigos, en este capítulo estaremos viendo cómo funciona Amazon Seller Central, que desde ahí tú vas a estar administrando absolutamente todo. Desde enviar tus productos a Amazon, también puedes agregar productos, también puedes eliminar los productos, absolutamente todo vas a estar gestionando, así que te voy a estar dando un breve resumen de en qué consiste cada parte de Amazon Seller Central. Así que esta clase realmente es muy importante para que puedas familiarizarte con la plataforma. También por ahí recuerda que tú la puedes descargar desde tu celular, pero personalmente si eres principiante yo recomiendo siempre comenzar a utilizar Amazon Seller Central desde la computadora, ya que es mucho más fácil. Y bueno amigos, espero que realmente este video te ayude bastante, ya que es el objetivo principal, que puedas aprender al máximo. Así que vamos con el video. Y bueno amigos, vamos a estar haciendo un repaso por Amazon Seller Central para que puedas conocer todo lo que es la plataforma y te puedas comenzar a familiarizar. Entonces aquí algo muy importante, yo siempre recomiendo, si eres principiante, trabajar todo desde tu computadora, ya que es más fácil. Como puedes ver, tú puedes descargar la aplicación de Amazon Seller Central. Acá como puedes ver te lo estoy enseñando, dice descargar la aplicación de vendedor. Si tú ya eres más avanzado, pues puedes hacer bastantes cosas a través de la aplicación de Amazon, pero si eres principiante, realmente yo te recomiendo siempre utilizar la plataforma en tu computadora, ya que es mucho más fácil. Ya después te puedes descargar la aplicación. Entonces, como puedes ver acá en la parte de arriba tenemos todo el menú. Y bueno amigos, vamos a comenzar. Como puedes ver acá en la parte de arriba tenemos el menú. El primero que vemos se llama agregar productos. Este te va a servir para que tú puedas agregar un producto en Amazon, ya sea que ya esté listado en Amazon o que también no esté listado. Desde aquí vas a poder agregar cualquier producto. Recuerda que más adelante vamos a estar viendo al detalle cómo agregar específicamente los productos, etcétera. Esto solamente viene siendo el ejemplo. Entonces acá tenemos otro apartado que se llama completar borradores, es decir, si tú agregaste un producto pero no terminaste de agregar, aquí simplemente vas a completar el borrador para que termines de agregar ese producto. Después tenemos este apartado que se llama ver solicitudes de autorización. Si le damos clic, este apartado es por si tú quieres vender un producto de una marca en Amazon, siempre tienes que saber si puedes vender ese producto de esa marca. Para esto pues tenemos que mandar una autorización a Amazon. Entonces aquí podemos ver el estado de la solicitud. Como puedes ver, aquí yo tengo una solicitud que envié y actualmente ya me lo autorizaron. Como puedes ver ahí aparece. Entonces todas las solicitudes aquí las vas a estar viendo. De aquí sigue el otro submenú que se llama agregar productos con archivos. Si nosotros le damos clic, este apartado sirve para que tú puedas agregar muchos productos prácticamente de una sola vez. Entonces es muy importante para las personas que van a subir 100, 200, 300 productos. Esta sería la manera más rápida de hacer.
hacerlo por medio de agregar producto con archivos. Después tenemos este otro apartado que se llama cargar imágenes. Aquí simplemente pues van a ser las imágenes de los productos que tú vayas subiendo. Entonces igual este apartado, para cualquier imagen también que tú quieras poner del producto, lo puedes agregar, e incluso aquí te van a ir apareciendo de manera automática las imágenes que tú vayas subiendo. Igual tenemos el siguiente apartado que se llama cargar y administrar videos. Viene siendo lo mismo. Aquí tú vas a cargar los videos de los productos que tú vayas a vender y Amazon va a elegir si los muestra o no los muestra. Entonces viene siendo lo mismo que las imágenes. Por último tenemos este apartado que se llama administrar documentos del producto, y esto viene siendo para vendedores más avanzados y que ya tienen una marca registrada. Realmente esto lo vamos a estar viendo a lo último de todo el curso. Y bueno amigos, vamos a continuar con el siguiente menú que se llama inventario. Aquí prácticamente de forma general vamos a estar administrando todos los productos que enviemos a Amazon por FBA, o también si utilizas el sistema FBM. Entonces vamos a darle clic. Como puedes ver, el primero se llama administración de inventario, y aquí te van a estar apareciendo todos los productos que tú tengas en inventario. También tenemos el otro apartado que se llama administración de inventario de logística de Amazon. Si le damos clic, si tú vas a mandar los productos a la bodega de Amazon, aquí te van a aparecer todos los productos que tú hayas mandado. Una vez que ya Amazon los proceses, aquí vas a estar administrando absolutamente todos los productos. Como puedes ver, tenemos el otro apartado que se llama administrar productos gestionados por el vendedor. Recuerda que esto sería el sistema FBM, el cual prácticamente tú te vas a estar encargando de enviar el producto. Entonces aquí tú lo vas a estar listando, listo para que se envíe, y en cuanto tú hayas enviado ese producto, aquí te va a ir apareciendo igual prácticamente los productos que tú vayas listando, te van a aparecer aquí en este apartado. A continuación tenemos este apartado que se llama planificación de inventario, que prácticamente te da lo que son las estadísticas cuando tú ya vayas a vender, o también si se te ha acabado el inventario. Aquí vas a ir viendo absolutamente todos los procesos para que puedas resurtir mercancía. También tenemos el otro que sería la venta internacional. En dado caso que tú trabajes con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, y tú mandes tus productos a los almacenes de Amazon, aquí vas a poder ver lo que es el inventario y también tus ventas que se vayan realizando. También acá, como puedes ver, tenemos administración de envíos de logística de Amazon. Aquí, como puedes ver, si tú has enviado productos a la bodega de Amazon, aquí tú puedes ver lo que es el estatus de tu producto, si ya llegó a la bodega, cuánto va a tardar. También la guía la puedes ir siguiendo. Como puedes ver aquí, como ejemplo, tenemos un envío que se ha realizado y aquí me aparece estado. Acá te lo estoy enseñando que está en tránsito. Entonces cuando ya llegue a lo que es la bodega de Amazon, me va a aparecer que se está procesando para que ya yo lo pueda ver en mi historial de inventario. Y por último tenemos este apartado que se llama gestionar citas de logística de Amazon. Aquí prácticamente es si tú vives en un lugar donde hay un centro de logística de Amazon cerca, puedes hacer una cita para ir con ellos y entregar algún producto. Entonces desde aquí vas a gestionar las citas. Por ejemplo, si vas a sacar una cita para un día miércoles a las 9 de la mañana, aquí tú lo puedes gestionar y ya ese día puedes ir a entregar tu producto directamente a los centros de Amazon. Y bueno amigos, vamos a continuar con este apartado que se llama pedidos. Aquí en resumen vas a estar gestionando todos los pedidos que los usuarios te hagan, los vas a estar viendo desde aquí. Realmente la pestaña que más se utiliza sería la primera de administración de pedidos y la última de administración de devoluciones. Cualquier detalle que pase con el producto y tengas alguna devolución, aquí lo vas a estar viendo. Igual si tienes alguna venta y quieres ver si ya el producto le llegó al cliente, etcétera, pues lo vas a estar gestionando desde administración de pedidos. Vamos a continuar amigos con otro apartado que es bastante importante. Recuerda que lo vamos a estar viendo en detalle más adelante en todos los capítulos, que se llama el apartado de publicidad. Prácticamente este apartado te va a permitir pues realizar publicidad dentro de Amazon para que puedas vender tus productos y se puedan posicionar. Cuando un cliente haga una búsqueda de un producto, tú puedas aparecer en primer lugar como una
una oferta y así puedas tener más posibilidades de vender tu producto. Entonces aquí tú puedes administrar las campañas, como puedes ver sería lo que es el primer submenú que estamos viendo aquí, administrador de campaña, también administrador de contenido A+, igual puedes hacer lo que sería publicidad de ofertas, también de cupones y descuentos exclusivos de Amazon Prime. Y por último también puedes hacer publicidad de algunas promociones que tú quieras realizar de cualquier producto, todo desde aquí, desde el apartado de publicidad. Y pues cabe aclarar, amigos, que este apartado de publicidad es bastante importante, ya que te aseguro que va a incrementar mucho tus ventas si lo sabemos hacer bien. Y bueno, amigos, el siguiente apartado igual está ligado a la publicidad en Amazon, que se llama Store. Aquí si tú tienes alguna tienda que le estás haciendo publicidad, pues aquí te va a aparecer. Por ejemplo, yo como no tengo ninguna tienda que esté haciendo publicidad y le doy clic, pues me va a aparecer que no hay absolutamente nada. Y como puedes ver, está diciendo que no hay nada. De aquí vamos a seguir con el siguiente apartado que se llama crecimiento. Prácticamente este apartado se puede decir educativo, ya que pues Amazon te va a ir enseñando cómo tú puedes hacer para tener más ventas, etcétera. Como puedes ver, te ofrecen oportunidades de crecimiento, explorar programas, una guía de productos de plataforma, recompensas del vendedor. Prácticamente son todas informativas para ayudarte a ti. Si tienes alguna duda, por ahí lo puedes leer. En este apartado de crecimiento solamente es educación para el vendedor por cualquier detalle que tú tengas, o si quieres aprender más, es una información oficial por parte de Amazon. Bueno, amigos, vamos a continuar con el siguiente, que sería reportes. Pues aquí cualquier pago que tú tengas pendiente o ya te hayan hecho lo puedes ver desde este apartado que dice pagos. También lo que es el tutor de ventas de Amazon, reportes de empresa, logística de Amazon, reportes personalizados, reportes de inventario, etcétera. Todo lo que sea algo que tú tienes que saber o alguna notificación lo puedes ver desde el apartado que dice reportes. Igual, por ejemplo, si has incumplido alguna norma, lo que sería de Amazon, también por aquí en el apartado de reportes puedes ver absolutamente todos estos detalles. De aquí, amigos, como puedes ver, tenemos lo que es el desempeño de la cuenta. Tú puedes ver el estado que tiene tu cuenta. Por ejemplo, si has incumplido alguna norma, te va a aparecer por ahí que tienes alguna tachita. Vamos a darle clic aquí donde dice estado de la cuenta, y como puedes ver acá nos está diciendo que para vender en Amazon debes de cumplir con los siguientes objetivos de desempeño y políticas. Entonces aquí te está diciendo absolutamente todo lo que es la calidad de servicio, atención al cliente, etcétera. Como puedes ver, aquí me aparece que mi cuenta está saludable. En dado caso que prácticamente tú tengas alguna queja por parte de algún cliente o algún detalle con algún pedido y no lo has resolvido, pues aquí te va a ir bajando lo que sería el desempeño de tu cuenta. Personalmente siempre es recomendable que tu cuenta se mantenga así como la estamos viendo ahorita, que dice saludable, para que no te vayan a suspender la cuenta. Aquí, como puedes ver, podemos prácticamente ver lo que son las valoraciones que nos han dejado las personas. También si hubo algún reclamo, aquí lo puedes ver. Igual reclamos por reversión de cargo, en dado caso que el cliente pues ya no quiera comprar ese producto, aquí tú puedes ver esos reclamos. También algunas notificaciones de desempeño, también las puedes ver aquí, y opiniones de los clientes igual puedes verlas desde este menú. Entonces prácticamente si quieres saber si tu cuenta pues está saludable, aquí vas a verlo desde el apartado de desempeño donde dice estado de la cuenta. Vamos a continuar, amigos, y acá tenemos este otro menú que dice red de desarrolladores asociados, y aquí prácticamente van a haber herramientas o aplicaciones que te van a ayudar a trabajar y que están prácticamente aprobadas por Amazon. Entonces si le damos clic en el primero que dice encuentra aplicaciones y servicios, pues vas a poder ver todas las aplicaciones relacionadas con Amazon. Como puedes darte cuenta, aquí vemos aplicaciones populares, aplicaciones destacadas, que son aplicaciones que te van a ayudar pues a tener un mejor rendimiento aquí en Amazon Seller Central. Igual, como puedes ver, puedes administrar tus aplicaciones que ya tengas instaladas, lo vas a poder administrar desde este menú. También algunos servicios de aplicaciones igual lo vas a poder ver desde aquí, y también puedes desarrollar tu propia aplicación. Entonces, como puedes ver, todo lo relacionado a herramientas de apoyo de Amazon lo puedes ver desde este menú. De aquí, amigos, tenemos este otro menú que se llama marcas, que casi
casi no se utiliza porque es prácticamente para usuarios más avanzados, que ya después lo vamos a estar viendo en los últimos capítulos. Y tenemos el apartado de aprender, que prácticamente viene siendo lo que Amazon te quiere enseñar para que tú puedas aprender. Aquí, como puedes ver, dice que deseas aprender, te dan lo que es una guía del vendedor, capacitación básica para crear variantes del producto, el listado de productos. Créeme que hay información de muchísimo valor y yo te recomiendo que si eres principiante puedas venir aquí a aprender Seller University para que puedas aprender todo lo que sería principiante. Aquí tú lo puedes aprender de forma resumida. Y bueno amigos, por último, como puedes ver acá en este apartado de la izquierda me aparece sitios web, que yo puedo vender actualmente en 3 sitios web. Si yo le doy clic me está diciendo que puedo vender en Estados Unidos, en Canadá y también en México. Si tú estás en México y te registras aquí en México, ya puedes vender en Amazon USA y también en Canadá. Si estás en Estados Unidos también puedes vender en lo que sería México y Canadá. A veces solamente te permite México. Entonces aquí pues puedes ver los sitios web en esta parte de arriba que estamos viendo con la flecha. Si le damos clic aquí, como puedes ver, me aparece por ejemplo Singapur, que está pendiente, Australia pendiente. Si tú quisieras vender en cualquier otro país, por ejemplo Reino Unido, Japón, etcétera, tienes que enviar una solicitud a Amazon para que te puedan permitir vender en esos otros países, ok. Entonces igual de esta manera tú puedes checar por si te llegara a interesar vender en otros países. Y pues ya por último, acá como puedes ver, tú puedes cambiar lo que es el lenguaje: español, inglés, francés, italiano, etcétera. Entonces amigos, esto sería el resumen de Amazon Seller Central. Como puedes ver, son pocos menús lo que se utilizan. Prácticamente lo que más vas a estar utilizando va a ser lo que es catálogo, inventario, lo que son precios, pedidos y publicidad. Prácticamente sería lo que más vas a utilizar. Recuerda que te voy a estar enseñando cada uno de estos menús, cómo vamos a poder agregar productos, cómo vamos a hacer un listing, cómo enviar los productos a Amazon. Entonces esto sería todo por este video. Espero que realmente te haya servido y recuerda que cualquier duda que tengas acerca de la plataforma de Amazon Seller Central, por favor escríbeme un comentario. Recuerda que estamos para ayudarte. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este capítulo. Espero que hayas aprendido mucho y recuerda que vamos a seguir sacando capítulos. Créeme que se vienen capítulos buenísimos. Creo que el próximo capítulo es cómo tú puedes enviar los productos a los almacenes de Amazon, así que por ahí estate pendiente, ya que te aseguro yo que es información de muchísimo valor. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Si tienes alguna duda, por favor déjame un comentario para que yo te pueda ayudar y te invito a que me puedas apoyar. También que tú me puedas seguir en redes sociales como Instagram, Facebook, para que tú puedas ver en qué estoy invirtiendo en tiempo real. Nos vemos en el próximo video.